En el encuentro de hoy vamos a seguir realizando un análisis de funciones. En el video anterior, en el encuentro anterior, ¿sí?, habíamos realizado el estudio de una función en un punto determinado, ¿sí? Hacíamos el estudio de una función en un determinado entorno reducido, donde no importaba qué sucedía en el centro del intervalo, ¿sí?, pero sí que sucedía en las proximidades a ese centro, ¿bien? Por eso hacíamos el estudio en un entorno reducido que le llamamos. A ese entorno reducido lo simbolizamos con la letra E, por ejemplo, ¿sí?, y le poníamos un asterisco. De esa manera decíamos que era un entorno reducido, que tenía un centro. El primer número representaba el centro, el segundo número el radio de alcance. Entonces, por ejemplo, en este caso que teníamos la función f de x igual a 3x menos 1, decía que íbamos a hacer el estudio en el entorno reducido de centro 2 y radio 1 medio. Entonces, ese intervalo iba a ser desde el 1,5 hasta el 2,5, sin importar qué sucedía o qué sucediera en el mismísimo 2, pero sí qué sucedía tanto en las cercanías a ese 2 si nos acercamos por la izquierda o por la derecha. ¿Bien? Para realizar ese estudio y ver de manera aproximada qué era lo que estaba pasando, hicimos una tabla de valores, ¿sí?, para visualizarlo, ¿sí?, para que quede de forma visible, ¿bien? Era esto que estamos analizando. Entonces hacíamos como una tablita donde nos acercamos al 2 por la izquierda, ¿sí?, por valores inferiores al 2, y hacíamos el cálculo según la función que teníamos y veíamos hacia qué valor se le iba asignando a cada valor de abscisa, ¿sí?, qué imagen tenía cada abscisa. Lo mismo se realizó con los valores que se tendían al 2 o que se acercaban al 2, pero por la derecha, por valores más grandes. De esa manera evaluábamos en la función y encontrábamos la imagen que tenía cada valor de abscisa. Cuando lo hacíamos tanto por la izquierda como por la derecha, íbamos observando, ¿sí?, se observaba el valor de esas imágenes eran muy cercanos a 5, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, cuando me acerco al 2 por la izquierda y por la derecha, ¿sí?, se observa claramente que la función tiende tanto a 5 por abajo como a 5 por arriba, ¿sí? Y efectivamente, vamos a decir que como esos límites son iguales, ¿sí?, esos valores son iguales, tienden a un mismo valor, ese límite en ese punto va a existir, ¿sí? Eso lo vamos a representar de esta forma, como el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, con el signito menos, la función 3x menos 1 es igual a 5. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, con el signito más, de la función 3x menos 1 es igual a 5. Como ambos límites, los laterales, son iguales, vamos a indicar que el límite de esa función en el mismo punto 2, ¿sí?, acá ya no vamos a especificar si es por izquierda o por derecha, porque ya lo hicimos antes, la función 3x menos 1 es igual a 5. Este valor se puede obtener reemplazando la x por 2, ¿sí? 3 por 2 es 6, menos 1, 5. Y efectivamente ese límite existe, y la función en el punto también existe, ¿bien? Es 5. Analizamos otros casos con otros intervalos, ¿bien? Y pudimos observar que en este caso, por ejemplo, la función en el punto no existía, ¿sí? La función g de x, ¿bien?, en la abscisa x igual 3 no existía, ¿bien?, porque no estaba definida. Recuerden que si reemplazábamos por 3 en el denominador de g, quedaba 0, y un número dividido 0 no se puede, ¿bien? Entonces, el 3 era como que quedaba fuera del dominio de la función.
El gráfico es una recta y tiene como un salto, un punto vacío. Pero, ¿qué sucede? El entorno que vamos a estudiar tiene centro en 3 y radio 1/2. Entonces, nos acercamos al 3 tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sí? Por valores inferiores y valores superiores. Realizamos una pequeña tabla de valores, ¿sí? Para visualizar esta situación, y vamos viendo que a medida que la abscisa, ¿sí? Tiende a 3, el valor de su imagen va tendiendo a 6. Lo mismo sucede por el otro lado, cuando me acerco por la derecha, ¿sí? A medida que la abscisa tiende a 3, sus imágenes tienden al valor 6, pero por arriba del 6. ¿Bien? Entonces, en esos casos, como los límites van a ser también iguales, ¿bien? Tanto por izquierda como por derecha son iguales, el límite va a existir, ¿bien? Y va a ser 6. Lo que puede hacerse en este caso, se trata de una función discontinua, ¿bien? Pero es una función discontinua de primera especie. ¿Por qué? Porque esa discontinuidad se puede salvar redefiniendo la función. ¿De qué manera? Vamos a poner como que es g sub 1 de x. Es así. X al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 para cualquier valor de abscisa distinto de 3. Pero si x vale 3, la función vale 6. Y en ese caso, la función va a quedar que es continua, ¿sí? Ustedes se fijan, al 3 va a valer 6, y ese punto se quedaría rellenito, ¿sí? Se rellenaría. Entonces, en ese caso, la función va a ser continua. Voy a poder trazarla sin levantar el lápiz. ¿Bien? Pero ese tema lo vamos a ver más adelante. Analizando otro ejemplo, ¿sí? Otra función, por ejemplo h de x, vamos a tener el estudio en otro entorno, por ejemplo, en el centro 1 y radio 1/2. Tenemos el gráfico es una hipérbola, y también nos podemos acercar a ese 1 tanto por la izquierda como por la derecha. Al hacer una tabla de valores, observamos que cuando me acerco al 1 por la izquierda, por valores inferiores, la función tiende a valores muy extremos, pero negativos, ¿sí? Decrece y se va hacia el menos infinito, diríamos. Pero cuando me acerco al 1 por la derecha, la función va tomando valores cada vez más extremos, pero positivos, o sea que tendería al más infinito. En este caso, la situación es la siguiente. Cuando tengo el límite, cuando x tiende al 1 por izquierda, la función tiende al menos infinito. Pero cuando lo es por derecha, la función tiende a más infinito. En este caso, los límites son distintos, ¿bien? Entonces, decimos que el límite no existe. Y lo representamos con la E imprenta mayúscula invertida y tachada. De esa forma, en matemáticas se usa el no existe. ¿Bien? Analizamos otra función, ¿sí? Parecida, pero el denominador está elevado al cuadrado. Y lo vamos a hacer en un entorno reducido, ¿sí? De centro 2 y radio 1/2. Centro menos 2, perdón. Radio 1/2. Acá tenemos el entorno, ¿bien? Nuestro intervalo, ¿bien? No importa qué pasa en el menos 2. De hecho, la función en ese punto no existe, ¿sí? No está definida. Tenemos el gráfico. Cuando hacemos la tabla de valores tanto por izquierda como por derecha, vamos observando que cuando me acerco al menos 2 por la izquierda, la función tiene un valor muy extremo y positivo, ¿bien? Y cuando lo hago por la derecha, también tiene un valor muy extremo y positivo. Tiende a ambos valores positivos, ¿bien? Entonces, en este caso vamos a decir que el límite de la función, cuando me acerco al 2 por la izquierda y por la derecha, tiende a más infinito. En este caso el límite sí va a existir. No es un número como pasó en los casos anteriores, pero sí es infinito, ¿sí?
entonces el límite va a existir en ese caso. Lo definimos de esta manera. Límite cuando x tiende a menos 2, la función 1 sobre x más 2 al cuadrado es más infinito. Claramente lo pueden ver en el gráfico, las ramas de las funciones de la función van hacia arriba. Y justamente en menos 2 hay lo que se llama una asíntota vertical. En este caso esta función va a seguir siendo discontinua, ¿sí? Para graficar las dos ramas tengo que levantar sí o sí el lápiz, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta aquí habíamos hecho lo que se llama el límite de una función en un punto. Vamos a ver qué pasa cuando extendemos el límite, pero al infinito, ¿sí? Cuando hacemos el límite al infinito. Cuando se plantea la extensión del límite al infinito, se desea expresar básicamente esa variable, la variable x, va a tender a valores muy, muy negativos, ¿sí? O muy positivos. Es decir, cuyo valor absoluto sea un valor extremadamente grande, ¿sí? Por lo general se le dice, cuando es muy negativo, al menos infinito, cuando es positivo, al más infinito. Puede suceder que cuando hacemos el límite, cuando x tiende a infinito, ya sea más infinito o menos infinito de la función, nos dé un valor. Si nos da un valor, significa que existe una asíntota horizontal. ¿Bien? En el caso de que no nos dé un número concreto, que nos dé un infinito, ¿bien? Vamos a decir que esa función no tiene asíntotas horizontales. ¿Bien? Vamos a analizar los casos que vimos anteriormente, ¿sí? Total, ya tienen los gráficos hechos, para ir viendo cómo es la función. En el primer ejemplo, teníamos la función f de x igual a 3x menos 1. Cuando planteamos el límite, cuando x tiende a menos infinito, ¿qué va a pasar? Si yo a x la reemplazo por un número muy, muy, muy negativo, ¿sí? Por ejemplo, supónganse menos 5 millones, ¿bien? Al multiplicarla por 3 me va a quedar menos 15 millones. Y al restarle 1 me queda un número bastante negativo. O sea, por eso digo que acá me queda menos infinito. Por el contrario, ¿sí? Si x tiende a más infinito, ¿sí? Supónganse 20 millones positivo, va a quedar 3 por los 20 millones, 60 millones. ¿Bien? Menos 1, me sigue quedando un número muy grande. Por eso es más infinito. Acá les coloqué cómo se lee cuando tengo un límite al menos infinito y al más infinito. Cuando es al menos infinito, decimos límite cuando x tiende a menos infinito de la función 3x menos 1 y tiende a menos infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de la función 3x menos 1 tiende a más infinito. En estos casos, vemos que los dos límites nos dan menos infinito y más infinito respectivamente. Entonces, acá lo que sí no va a pasar como en los casos anteriores, analizar un límite en un entorno, porque no tengo una forma de acorralar este infinito, ¿sí? No lo puedo acotar. Yo al 2, por ejemplo, me puedo acercar por la izquierda o por la derecha, pero a un infinito no me puedo acercar por un lado o por el otro, ¿sí? A la vez. Voy por un lado o voy por el otro. No lo puedo como acorralar, sería. ¿Bien? No lo puedo acotar. Me arrimo a ese valor o a ese número extremadamente grande en un solo sentido. Por esa razón no se hace en entornos como en los otros casos. El límite que me dé es el que me da. No voy a hacer tampoco laterales acá. La única lateralidad que hay es cuando tiendo al menos infinito o al más infinito. ¿Bien? En este caso, como los límites dieron ambos infinitos, vamos a decir que no tiene asíntota horizontal esta función, ¿sí? No tiene ningún tipo de asíntotas, ¿bien? Porque los límites son infinitos para ambos casos. Para la función siguiente, me pasa exactamente lo mismo. Fíjense que si yo la x la reemplazo por un número muy grande, y a ese número lo elevo al cuadrado, sigue siendo cada vez más grande. Si lo divido por un número grande,
en la medida que crezca el de arriba, también crece el de abajo. O sea que sigue siendo infinito en este caso. Ya sea para el menos infinito o el más infinito, ¿sí? Sucede lo mismo de igual manera. Entonces, y ustedes también vieron en el gráfico que no había asíntotas. Esta función prácticamente era continua, ¿sí? Salvo por ese salto que tenía en el x igual 3, ¿sí? Que tenía en todo caso una asíntota vertical, no horizontal, ¿bien? Entonces, tampoco va a tener asíntotas horizontales. Vean qué sucede en este caso de ahora, en la función h, donde está definida como 2 sobre x menos 1. Cuando yo planteo el límite al menos infinito, por ejemplo, ¿sí? La función 2 sobre x menos 1, si es menos infinito es un número muy negativo. ¿Bien? Le resto 1 sigue siendo muy negativo. 2 dividido un número negativo, ¿bien? Más dividido menos, me queda menos. Y 2 dividido un número muy grande, ¿sí? Va a ser un valor muy cercano al 0. Pero va a ser cercano al 0 por el lado negativo, ¿sí? Por abajo me voy a acercar al 0. Recuerden que ahora el resultado que me da un límite me está dando el valor de la imagen, el valor de la ordenada, ¿sí? No de abscisa. Por eso, si dice menos 0, sería como desde abajo. Me acerco al 0, pero por abajo, ¿bien? Y cuando planteo el siguiente límite, cuando x tiende al más infinito, la función 2 sobre x menos 1, el 2 no cambia, pero la x sería un número muy grande. Supónganse un millón. Cuando le resto 1, sigue siendo un valor grande, porque restar 1 a 1.000.000 es casi insignificante. 2 dividido, ¿sí? Ese número grande también va a dar 0,000 algo. Pero va a ser positivo, entonces me estaría acercando al 0, pero por arriba, ¿sí? Por arriba. En estos casos, ¿sí? En esta función, por ejemplo, estamos viendo que me acerco al 0 tanto por ambos lados, por abajo y por arriba. ¿Qué significa esto que me acerca al 0 por arriba y por abajo? Que cuando vaya al infinito negativo, hay una asíntota horizontal en la recta igual 0. ¿Sí? Y cuando lo haga por la derecha, al más infinito, también va a tener una asíntota en igual 0. Si vamos al gráfico de esta función, ¿sí? La función h, vamos a ver lo siguiente. Acá está. Si voy al infinito negativo, fíjense que esta función, esta rama, se acerca al eje de las abscisas, pero por abajo. En cambio, esta rama se acerca al eje de las abscisas, a esa recta i igual 0, pero por arriba. ¿Bien? Y la recta i igual 0, o el eje de las abscisas, el eje de las x, se transforma, para este caso, en una asíntota horizontal. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos el límite al infinito de esta función h de x, la recta i igual 0, o el mismo eje de las abscisas, es una asíntota horizontal. Por eso los límites, en este caso, me dieron 0. ¿Sí? Fíjense que a diferencia de los anteriores, estos dieron 0, dieron un número. Y si daban un número, significaba que había una asíntota horizontal. ¿Sí? Como consecuencia, es posible determinar que la función tiene asíntota horizontal, la cual es coincidente con el eje de las abscisas, es decir, la recta igual 0. Y se representa de esta manera, ¿sí? Ya sea el más infinito o menos infinito, cuando x tiende a ese valor, la función vale 0. Vamos al otro ejemplo, al ejemplo 4 de la función j. Teníamos esta función, 1 sobre x más 2 al cuadrado. Cuando planteamos los límites al infinito, ahora, en ambos casos, fíjense que si pongo menos infinito, un número muy negativo, acá en la x, al sumar 2, también sigue quedando muy negativo.
Pero como está elevado al cuadrado, menos por menos, recuerden que es más, es positivo. O sea que 1 dividido un valor muy grande positivo, da casi 0, pero por arriba, digamos. Y lo mismo va a pasar con la otra, cuando hago el límite extendido al más infinito. ¿Sí? También va a quedar más positivo, más 0. Entonces, en este caso, vamos a tener una asíntota horizontal en la recta igual 0 o el mismísimo eje de las abscisas. Lo representamos de esta manera. Si observamos el gráfico, si vamos hasta el gráfico de J, lo vamos a observar. Acá está. Cuando me voy al menos infinito, ¿sí? Para este lado, la función está casi como pegada al eje de las abscisas, pero por arriba, ¿bien? Por arriba del 0. Y lo mismo sucede en esta otra rama. Se acerca al 0 tanto como puede, ¿bien? Se hace casi que se pega, muy asintótica. En ambos casos, ¿sí? La recta igual 0 hace de asíntota en esta función, o sea, no atraviesa el eje de las x, la función, no tiene raíces esta función. Si yo igualo a 0 esta función, vamos a caer en un absurdo total, porque me va a quedar, por ejemplo, 1 es igual a 0, si igualo a 0 esta función, ¿bien? Y 1 no es igual a 0, es sumamente absurdo, ¿bien? Por esa razón decimos que tampoco tiene asíntota, si quiero buscar un camino más analítico, ¿sí? Para ver si tiene funciones o no, si tiene raíces o no, y corta justamente al eje de las x. Como no lo corta, es una asíntota horizontal para este caso y para esta función. Entonces ahora, que más o menos ya vimos varios casos, van a establecer el límite extendido al infinito de las funciones siguientes, ¿bien? Las mismas funciones que tenían en el ejercicio 2, las tienen ahora en el ejercicio 3. ¿Sí? Son las mismas funciones. Ustedes, en el caso anterior, encontraron el límite cuando extendía a un valor determinado, ¿bien? Y si les daba infinito, tenían una asíntota vertical. En este caso, van a plantear un límite al infinito, y si da un valor específico, un valor concreto, van a tener una asíntota horizontal. ¿Bien? En el caso de que les dé infinito, esa función no tiene asíntotas horizontales, pero puede tener asíntotas oblicuas o verticales, ¿sí? Que son completamente distintas. Hasta acá vamos a ver el día de hoy. ¿Bien? En el próximo encuentro vamos a ver los límites indeterminados, ¿sí? Hasta ahora estuvimos desarrollando límites de forma experimental, ¿bien? De forma experimental. Veíamos la función, veíamos el gráfico y decíamos el límite es igual a tal número o a infinito, lo que sea. A partir del próximo encuentro vamos a empezar a ver los límites indeterminados, que son cuando queda, por ejemplo, 0 sobre 0, ¿bien? Y vamos a ver cómo salvamos esa indeterminada. O cuando queda, por ejemplo, infinito sobre infinito, que vamos a ver cómo salvamos esa indeterminada. Cuando queda un número sobre 0, vamos a ver si eso es realmente así, o tiene alguna solución, se puede encontrar alguna solución, en algunos casos sí, en otros no. Dentro de los casos que a veces suele pasar es cuando tenemos un infinito menos otro infinito. Y en esos casos también es una indeterminación. Bien, vamos a ver solamente estos 4 casos. Hay otros más, ¿bien? Pero la mayoría de las veces conviene que sepan solamente, por ejemplo, el primero y el segundo. El tercero es una derivación del primero, básicamente. ¿Bien? El tercero depende a veces del primero. ¿Sí? Con que sepamos esto, vamos a andar bien, así después podemos pasar a la parte de continuidad. Pero vamos a hacer solamente hasta aquí nomás el día de hoy. ¿Sí?